Hoy vamos a ver el pacto abrámico, lo que es la confirmación del pacto, es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Entonces, hemos visto ya varias cosas, ¿cierto? Varias cosas en este precioso pacto con Abraham. Vimos que pues, Dios entrega sus promesas a Abraham en Génesis 12. Y vimos que después en Génesis 15 Dios jura las promesas. Pero aquí leímos algo en Génesis 15, 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vimos que la justificación que vimos es un acto legal en el que un juez, ante la evidencia que se le presenta, golpea con su martillo y declara inocente a una persona. Eso es la justificación. De igual manera, la condenación es un acto legal en el que un juez, ante la evidencia que se le presenta, golpea con su martillo y declara culpable a una persona. Eso es tanto la justificación como la condenación, pero ni una ni otra transfieren cualidades morales a la persona. ¿Sí? Esa no lo hacen ni mejor ni peor persona. O sea, el juez declara lo que la persona ya es en base a la evidencia, inocente o culpable, justo o injusto. Veímos eso, ¿recuerdan? Y leímos un proverbio 17:15 que dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es que el Dios de toda la tierra justificó a Abraham si él estaba adorando a otros dioses? Sin violar su propia ley, ¿sí? Porque dice el que justifica al impío y Abraham era impío. Entonces, ¿cómo lo hizo para justificarnos a todos nosotros si estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Pues gracias a Dios vimos que Dios provee un sustituto en su Hijo Jesucristo. Entonces, la justificación es mi culpa, es transferida ¿a quién? Al Hijo. Entonces, y la obra perfecta del Hijo es transferida a aquel que pone su fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ve el juez de toda la tierra cuando me voltea a ver a mí? ¿Qué es la justificación? Es la declaración legal de lo que la persona es. No transfiere cualidades morales. O sea, ¿qué vio Dios en mí cuando yo puse la fe en Cristo? Vio en mí la obra perfecta de Cristo porque me vio en Cristo. Entonces, ¿y qué vio? Vio toda mi culpa. ¿En quién? En Cristo. Y sobre Cristo cayó la ira de Dios. No, Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ante esa evidencia que ve el juez, que es el Dios de toda la tierra, al que pone su fe en Cristo, ante toda la evidencia, ¿cómo lo declara? Lo declara inocente, perdonado, justificado. Eso es algo glorioso en nuestras vidas, yo les digo, porque eso ocurre antes de que hayamos hecho una primer buena obra. O sea, no es una transferencia de cualidades morales. ¿Sí? Dios me imputa la justicia de Cristo, pero no me glorifica. ¿Sí? Sigo siendo un pecador. Transfiere mi culpa en Cristo, pero no es que Cristo sea pecador. Eso es una blasfemia. Cristo fue santo, santo, santo. Él lleva mi condenación, mi culpa por mis pecados. Eso es lo que quiere decir que Dios carga mis pecados en Él. ¿Sí? Él no experimentó nunca lo que es pecar. Eso es blasfemia. Él es santo, santo, santo. Murió siendo santo, santo, santo. Bueno, eso es la justificación. Y después de que lo justificó, en Génesis 17, le dice, cuando se establece el pacto, le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ya cuando somos justificados, entonces empezamos a caminar en santidad. Ser perfecto no implica perfección en el sentido de no cometer un solo pecado. ¿Qué implica? Que el deseo de mi corazón ahora es agradar a Dios, obedecerle a Dios en todo. Ese es el deseo de mi corazón. Y a partir de ahí Dios empieza a madurar nuestra fe con diversas pruebas, como estamos viendo que Él decreta nuestras vidas. Lo hace para que mi fe madure. Pero en la prueba, Dios con su poder guarda nuestra fe para que no apostatemos. Y se logra finalmente el propósito de la prueba, que cuál es madurar nuestra fe. Entonces le dijo Dios a Abraham, anda delante de mí
y sé perfecto. Entonces lo que vamos a ver en la confirmación del pacto es cómo Dios llevó al extremo la fe y la obediencia de Abraham. Y en esto nos va a dejar de una manera muy vívida lo que es la justificación, para que esa verdad ya se nos quede bien anclada en nuestras vidas, a los que por gracia del Señor ya somos salvos. Y que Dios use esa verdad para traer nueva vida, ¿verdad?, en el que aún no conoce todavía a el Rey de Reyes y Señor de Señores de una manera personal. Entonces vamos a ver hoy pacto abrámico, la confirmación del pacto. Vamos a ver esta gran demanda y sobre todo la respuesta de Dios. Vamos a Génesis 22, mis hermanos, por favor. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, en este momento aquí Abraham ya está viviendo una vida pacífica y próspera en Beerseba. Y Abraham en este momento, él no sabe que está siendo probado por Dios. Que solo escucha y entiende bien la orden de Dios. Pero vean qué mandato le está dando Dios. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Pues hasta ahí está bien. Ofrécelo allí en holocausto. Es una... Por eso se nos dice de él el padre de la fe. O sea, Dios lo probó a un punto tal que él demostró que él amaba mucho más a Dios que cualquier otra cosa. O sea, una prueba en el pensamiento bíblico es una demanda de Dios. Es una experiencia, es algo que él permite en la vida de un creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. Recordemos, lo que Dios guarda con su poder es la fe del creyente. Es la fe del creyente. En última instancia, no es nuestra vida. ¿Por qué? Porque ha habido muchos mártires y si el Señor no viene antes, moriremos. En última instancia, no es falta de trabajo, no es enfermedades. Todo esto Dios lo permite ¿para qué? Para madurar ¿qué? Nuestra fe. Y en todo esto Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ese es el propósito de la prueba, fortalecer y madurar la fe. Y aquí la prueba, el objeto de la prueba está muy claro. O sea, no hay duda. Se lo dice de 4 maneras. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, es muy claro a quién le está pidiendo. A Isaac. Y en ese entonces, Ismael, que sabemos que fue un hijo que Abraham tiene con Agar, con la esclava egipcia, ya había sido enviado lejos para ese entonces. Eso pasó en Génesis 21:10. Entonces, en este momento, Isaac es el único hijo de Abraham. Por eso le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ahora recordemos, ¿quién es Isaac? ¿Quién es Isaac? Es ese descendiente de Abraham, es el hijo prometido. ¿Sí? Vimos el domingo pasado que Isaac es ese cumplimiento inmediato de la promesa que Dios le hace a Abraham de multiplicar su descendencia. El cumplimiento inmediato de la descendencia física, ¿quién es? Es Isaac. ¿Y de él quién vendrá? Vendrá el descendiente que traerá bendición a todas las naciones de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le está pidiendo Dios? Le está pidiendo que ofrezca a Isaac en sacrificio. Eso terminaría con la vida de Isaac y con toda posibilidad de que lo prometido llegara. Yo no me imagino a Abraham al escuchar esta demanda de Dios. No nos podemos imaginar lo que pasaría por su mente, lo que estaría pensando. O sea, ¿cómo me puede pedir Dios que sacrifique a Isaac si de él viene el descendiente prometido? Además, otra cosa, Dios dice en su ley, no matarás. Y ya les he comentado, aunque esto viene después en Éxodo 20:13, Abraham tiene la ley escrita en su corazón. Entonces, esta demanda de que Abraham entregue a su propio hijo en sacrificio parece contradecir tanto el carácter de Dios, porque Dios que dice, no matarás, como las promesas de Dios. Dios había prometido que de Isaac, ¿quién vendría? El descendiente prometido. ¿Sí lo vemos? Entonces,
si Abraham le buscaba la lógica, no hay ninguna. Abraham tiene que obedecer porque tiene que obedecer. Es una demanda que va a llevar al extremo la obediencia incondicional de Abraham. Y notemos, la única base para obedecer está en el carácter de Dios mismo, solamente. O sea, obedezco porque es Dios quien me lo pide. En este entonces, Dios ya que le ha mostrado a Abraham, para este punto, que ha sido misericordioso con él. Él adoraba a otros dioses. ¿Y qué dice? Dios lo llamó, o sea, tuvo misericordia de Abraham. En el llamado le dio la gracia para que creyera en Dios. O sea, ya tuvo misericordia de él, ha sido fiel, ha sido bueno. ¿Sí? Ya vio el poder de Dios al nacer Isaac, porque Abraham tenía 100 años, Sara era estéril, ya también de entrada en años 90, y ya vio el poder de Dios en cumplir sus promesas. Es decir, ya ha caminado con Dios, ya ha conocido el carácter de Dios. Entonces, la única base que Abraham tiene para obedecer esta demanda está en el carácter de Dios. No hay otra cosa. No, o sea, si él buscaba, no encuentra algo lógico para obedecer. Simplemente Abraham va a obedecer porque Dios se lo está pidiendo. O sea, porque el Dios justamente de él, de Abraham, el Dios de Isaac, se lo está pidiendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere probar Dios en Abraham? Quiere probar si Abraham ama más a Dios que a su propio hijo. Es lo que quiere probar él. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, ante situaciones de que estemos pasando nosotros por la vida, quizás no encontremos la lógica del por qué están pasando las cosas. Pero, ¿qué tenemos que confiar? En el carácter del Dios Todopoderoso que está en control de todas las cosas. En el mismo Dios que tuvo misericordia de nosotros cuando no lo buscábamos. El que fue por nosotros y nos sacó de este mundo y nos trasladó al reino de la luz de su Hijo. Ese solo hecho debería de bastar para obedecer cualquier cosa que el Señor nos pida, pero es tan bueno que nos entrega tantas promesas, ¿verdad?, como una base para afirmar nuestra fe, como la que platicábamos, el Señor viene pronto. Amén, ven pronto, Señor Jesús. Es una promesa y nos afirmamos en ella, pero está en el carácter fiel de Dios. Entonces, de nuevo, aquí Dios quiere probar si Abraham lo ama más a él que a su propio hijo. Cuando le está diciendo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. En su obediencia, ¿qué va a demostrar Abraham? Un amor incondicional por Dios. Totalmente incondicional por Dios, fuera de toda lógica. Y no encontramos aquí ninguna excusa de Abraham, ningún pedido de explicación de Abraham. No encontramos nada. No, y le está diciendo que el lugar del sacrificio es Moriah. Eso quedaba 3 días de viaje de camino de Beerseba, donde se encontraba Abraham. Pero en ese momento solo le dice, ve para allá, para Moriah, y no le había especificado exactamente en dónde iba a ser el sacrificio. Le había dicho, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, leamos el Génesis 22:3. Y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó, aparejó o preparó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No vemos que Abraham haya preguntado, pedido una explicación, puesto alguna excusa, nada. ¿Qué dice? Abraham se levantó muy de mañana, prepara su asno, toma 2 siervos y a Isaac, corta la leña y va al lugar que Dios le dijo. Él obedece. Pero no olvidemos que Abraham es un hombre de carne y hueso, como todos nosotros. Es un hombre de carne y hueso. O sea, lo que estamos viendo aquí es el poder de Dios para preservar la fe de un hombre como Abraham, como lo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que le da estas promesas, leemos lo siguiente, se lo voy a leer en Génesis 12, 10 al 13, se los leo. O sea, Dios ya llamó a Abraham, ya le dio la promesa. Y Abraham ya salió de su tierra. Pero ¿qué pasa justo después? Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto.
Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, Sara en realidad sí era media hermana de Abraham. Eso está en Génesis 20:12, pero era una mentira lo que está aquí diciendo Abraham. O sea, Abraham quería ocultar que era su esposa para preservar su vida. Entonces, Dios nos deja este relato ¿para qué? Para que veamos que los grandes héroes de la fe eran hombres de carne y hueso. Y para que pongamos nuestros ojos en ¿qué? En la fidelidad de Dios y en el poder de Dios de guardar la fe de estos grandes hombres a pesar de los pecados de los hombres. ¿Sí lo vemos? Entonces, no olvidemos, o sea, vean esta gran prueba que le está pidiendo, pero Abraham es una persona como nosotros, de carne y de hueso. Y nosotros tenemos esa misma clase de fe que tuvo Abraham. Es la misma fe que le ha sido dada a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, Abraham, de nuevo, siendo justificado, pero aún estando en sus pecados, siendo una persona de carne y hueso, y ante la demanda de Dios de que sacrifique a su propio hijo, a quien él ama, él no sé qué pasó en esa noche con Abraham, quizás durmió pocas horas, no lo dice el relato, pero sí se nos dice que obedeció y se levantó muy de mañana, ¿verdad? Muy de mañana. Y se nos dice que partió leña para el holocausto. O sea, Abraham era un hombre muy rico en este entonces, era muy rico. Él tenía muchos sirvientes. Bien le pudo decir a cualquiera de sus sirvientes que partiera la leña, que hiciera todos los preparativos, pero él lo hizo. O sea, él se ocupó en atender personalmente la prueba que Dios le estaba demandando. Se mantuvo ocupado, pero en lo que Dios le estaba pidiendo. Parte la leña, prepara su asno y toma con él a 2 de sus mozos, a su hijo Isaac, y se levanta y va al lugar que Dios le había dicho. Entonces, leamos Génesis 22, 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, pero vean lo que le dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. O sea, Abraham bien les pudo, o lo que esperaríamos, ¿verdad? Que Abraham le dijera a sus mozos era quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, nada más. Pero ¿qué agrega? Adoraremos y volveremos a vosotros. Pero Dios le había pedido justamente a su hijo ¿a qué? En sacrificio. Entonces, ¿por qué Abraham dice adoraremos y volveremos? O sea, ¿estaba de nuevo mintiendo aquí Abraham o qué está pasando aquí? ¿Verdad? La respuesta nos la da Hebreos 11, mis hermanos. Sin perder Génesis 22, porque vamos a seguir el relato, vayamos a Hebreos 11, del 17 al 19, por favor. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero vean lo que dice el 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, el Nuevo Testamento nos ayuda a interpretar de manera correcta el Antiguo Testamento. Si esto nos dice el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es que esto estaba pensando Abraham. Entonces aquí cuando le dice, volveremos a vosotros, Abraham estaba confiando en ¿qué? En la fidelidad de Dios para cumplir con su promesa y en el poder de Dios. Si me está pidiendo que lo sacrifice, yo lo voy a obedecer, pero Él lo va a resucitar. O sea, Abraham creyó en la resurrección. Gracias a Dios, ¿verdad? Isaac es un tipo de Cristo. Isaac es el hijo de la promesa en un cumplimiento que es inmediato. El cumplimiento definitivo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
cuando dice Jesucristo, Abraham vio mi día y se gozó, vemos en la vida de Abraham, de Isaac, de todo esto, estamos viendo toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya relatada en la historia misma. Abraham creyó en la resurrección de ¿qué? De su hijo Isaac, pero por el poder de Dios. Entonces, en sombras, Abraham estaba poniendo su fe ¿en qué? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vemos? Es lo que está aquí pasando, lo que nos está diciendo aquí Hebreos. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿A quién? A su hijo Isaac. Hermanos, esta misma promesa tenemos nosotros. O sea, cuando el Señor venga por segunda vez, si ya estamos en el polvo de la tierra o si estamos vivos, Él vendrá y con voz de mando, ¿verdad? El que nos va a llamar y nos va a resucitar a los que estén muertos. Los creemos si estamos muertos, estamos vivos, nos va a arrebatar, pero todos seremos glorificados. Todos seremos glorificados. Es una verdad que está en todos en nosotros. De nuevo, es una promesa. Entonces, pues que el Señor nos ayude simplemente a perseverar y servir a nuestro Señor, poniendo los ojos en ¿qué? En la eternidad. Entonces, Abraham, vean lo que ya está pasando en la fe de Abraham. O sea, ¿cuántos días habían pasado? 3 días, ¿cierto? 3 días de cuando lo llama y ahora, ¿qué estaba pensando Abraham? Aquí entendemos lo que él estaba meditando en todo el tiempo de prueba. ¿En qué estaba meditando? En Dios, en el Dios Todopoderoso, en su carácter, en lo que él ya había hecho, en lo que puede hacer, en sus promesas. Y de estar pensando, llega a esta conclusión: Dios es poderoso, yo lo voy a obedecer y Él lo va a resucitar, porque Él es el hijo de la promesa. Digo, gracias a Dios, ¿ya? Pero vean, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cómo va madurando la fe de Abraham? Es lo mismo que hace en nuestras vidas. Quizá tome años en nosotros, no lo sé, pero es lo mismo. Él está madurando que nuestra fe. Año con año en Cristo, cada vez tenemos una fe más madura por la gracia de ¿qué? De nuestro Señor. Amén. Entonces, en medio de la prueba, Él ya llegó a una conclusión. De mi hijo vendrá el descendiente prometido. Dios lo prometió y lo juró. Y si Él me lo está pidiendo, Él me lo va a regresar. Él lo va a resucitar. Estaba ya convencido de eso. Lo estamos viendo ¿por qué? Por las Escrituras. Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿A quién? A su hijo Isaac. Abraham pensó: yo voy a obedecer porque Dios me lo está pidiendo. Simplemente por eso. Aunque no encuentre lógica. Pero yo confío en que Él finalmente va a cumplir lo que Él prometió. Es poderoso, ¿verdad? Para estar a mi hijo y regresármelo ¿de qué? De entre los muertos. Entonces, ¿en dónde está su esperanza? En la promesa. En la promesa. En la promesa. ¿En dónde está nuestra esperanza? En la promesa. Amén. En la promesa. Y nosotros ya con toda la luz de las Escrituras. Gracias a Dios por eso. En la promesa. Entonces por eso es que le dice a sus mozos: adoraremos y volveremos a vosotros. Leamos Génesis 22, 6 al 8. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, aquí no se nos dice la edad de Isaac, pero ya era lo suficientemente grande y fuerte para cargar la leña, ¿verdad? Mentalmente para estar alerta de lo que está pasando. O sea, no se nos dice la edad, pero ya era un muchacho. Y le pregunta a su padre por el cordero para el holocausto. No sé, este diálogo padre e hijo ha de ser de los más dramáticos que encontremos en la palabra de Dios. ¿Qué le va a responder Abraham a Isaac? Tú eres. ¿Qué le dice? Dios proveerá para sí. Y no era una mentira piadosa
o Abraham no se estaba como que escapando de la pregunta. O sea, de nuevo, ya en este momento, ¿qué va pasando con la fe de Abraham? Dios la va madurando, pero es una forma, vemos como en este periodo de días, lo que Dios hace en nosotros, en nuestra vida, es lo que hace Él. La va a madurar a un punto tal que Dios quiera que llegue ese momento en donde, Señor, ya pídeme lo que sea, yo te obedezco en todo lo que me pidas. Y Dios quiera llevarnos hasta ese punto, ¿no? Pero lo que está pasando, o sea, aquí Abraham está demostrando toda su dependencia en Dios. Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya están en el monte. Ya en este punto Abraham ya llevó a cabo uno a uno todos los pasos que Dios le dijo, hasta el último. Ya hizo todo lo que Dios le pidió, ¿sí? Y vemos que aquí en este relato hay un silencio, ¿sí lo ven? Hay un silencio. O sea, van caminando y hay un silencio y luego de repente Isaac pregunta algo, se le responde, pero hay un silencio en todo esto. Pero vemos que Abraham ejecutó todo sin cuestionamientos y tal como Dios se lo pidió. O sea, con todos estos pasos, Abraham está aquí confirmando que esa obediencia voluntaria, ¿verdad?, que persiste, ¿no?, de la obediencia de Abraham a Dios. Aquí, Abraham está demostrando su amor incondicional a Dios. ¿Con qué? Con su obediencia. Y ya le falta solamente el último paso. ¿Cuál es? Degollar a su hijo. Es lo último que le falta. Y por lo que vemos, o sea, Abraham, es decir, no estaba dudando y lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Él iba a cumplir con todo lo que el Señor le había pedido. Pero Génesis 22, 11 y 12. Entonces, dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí tenemos ya la respuesta de Dios en toda esta prueba. Dios se manifiesta de manera audible, ya cuando solo falta un último paso para cumplir con todo, que era ¿cuál? Degollar a su hijo Isaac, ¿verdad? Dedicar la vida de Isaac, su hijo, a Dios, porque así Dios se lo había demandado. Y quien se manifiesta aquí de manera audible es el ángel de Jehová, que dice el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, ¿verdad? Es el ángel de Jehová. Y la respuesta de Abraham es, heme aquí. Esa es la respuesta que encontramos cuando un hombre reconoce que es Dios mismo que le está hablando. O sea, Dios en este punto ya quedó satisfecho con la prueba. Ya no hay necesidad de que esa prueba llegue hasta el final, porque Dios reconoce el temor que tiene Abraham por él. ¿Sí? O sea, ¿qué es el temor a Dios? Es un amor reverente a Dios, ¿no? Es un amor a Dios que nos lleva a obedecerle en todo. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Por eso lo obedecemos. O sea, implica poner a Dios por encima de todas las cosas. Cualquier cosa que nos pida, por amor a Él lo voy a hacer porque es Dios quien me lo está pidiendo. Es una sumisión total a Dios. Es un temor reverente a Dios. Y este es lo que mostró Abraham. Al estar él dispuesto a entregar a Isaac su hijo único, esa fue la demostración clara de Abraham de que verdaderamente amaba de manera incondicional ¿a quién? A Dios. A Dios. Pero dijo el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ya conozco que temes a Dios. Ahora, aquí,
no es que Dios estuviera a la expectativa de a ver qué iba a hacer Abraham. O sea, Dios ya conoce el corazón de Abraham de antemano. Dios ya conoce todo lo que Abraham va a hacer. Todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Él conoce el futuro porque Él decreta todas las cosas y las controla. Él ya sabe exactamente todo lo que va a pasar. No es como que aquí se está sorprendiendo por Abraham, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiere hacer Dios en Abraham? De nuevo, hacer que su fe crezca. Hacer que su fe crezca, ¿no? Y demostrar en este caso que Abraham es un hombre verdaderamente que ha sido justificado por la fe. O sea, la obediencia es una evidencia, es una prueba de que verdaderamente fuimos justificados por la fe. Sí, pero de nuevo, o sea, Dios ya conocía todo lo que iba a hacer Abraham, ¿sí o no? Todo, pero entonces, ¿por qué hace Dios todo? ¿Para beneficio de qué? De Abraham. Entonces, en cualquier prueba que estemos pasando, la que sea, Dios ya conoce todo. Nuestras reacciones, cómo vamos qué vamos a decidir, cómo vamos a comportarnos. Dios ya conoce todo, ya conoce el final. Y el final es que nuestra fe va a salir, ¿qué? Fortalecida, independientemente de lo que dure la prueba. Entonces, gracias a Dios, ya confiemos en eso. Dice Santiago 2, 21 y 22, se los leo. Santiago pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? O sea, se refiere aquí, no que haya sido justificado por la fe, no que haya nacido de nuevo, sino que las obras dieron evidencia de que verdaderamente él había sido ¿qué? Justificado, como debe pasar en nuestras vidas. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, nos dice que en esta demanda de fe de Dios lo que buscaba era que perfeccionar la fe de Abraham, madurar la fe de Abraham. Y de nuevo, por eso la característica de un hijo de Dios es la obediencia a Dios. Amén. Amar la ley de Dios. No somos antinomianos, ¿no? O sea, si Dios nos hizo nacer de nuevo es para ¿qué? Para ser santos. Para amar a Dios, amar su ley, obedecer su ley. Pero de nuevo, veamos. El ángel del Señor es el que detiene a Abraham. ¿Y quién es el ángel del Señor? ¿Sí? O sea, Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo en sacrificio. Eso lo vimos en el versículo 1. ¿Qué dice? Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios. Pero dice el versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. ¿Y qué dice? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, aquí, el ángel de Jehová, la palabra es un mensajero de Dios, pero aquí estamos viendo que es una persona divina, es igual a Dios. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? O sea, Dios es el que le pone la prueba a Abraham. Y el ángel de Jehová dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, aquí vemos claramente dos personas que son Dios, pero están claramente distinguidas. ¿Sí? Dios envía a su ángel. ¿Para qué? Para que ejecute lo que él pide. Y el ángel, ¿quién es el que detiene la mano de quién? De Abraham. O sea, ¿quién es Cristo preencarnado? El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Ahora, no siempre en todas las partes de las escrituras que veamos ángel de Jehová, en automático pensemos que es Cristo. Tenemos que ver cada contexto. Pero aquí en este caso vemos que es alguien que es igual a Dios y alguien que es enviado por Dios, porque este ángel de Jehová le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? No dice por cuanto no le rehusaste a Dios, porque cuanto no me rehusaste, no. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí Dios ordena a su hijo que él vaya y detenga la mano de quien de Abraham. Entonces, en nuestro camino a Emaús, estamos encontrándonos con Cristo en sombras, en tipos, pero aquí lo estamos viendo
actuando directamente, ¿verdad? Y vamos a ver incluso en la confirmación de este pacto que hace con Abraham. Es Cristo preencarnado quien confirma el pacto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un acuerdo perfecto de voluntades entre Dios Padre y Dios Hijo. La voluntad de Dios es que el Hijo dé su vida por el pueblo. Y la voluntad del Hijo es dar su vida por el pueblo. Porque ese mandato recibe del Padre, pero porque su voluntad está en perfecto acuerdo. Entonces, quien detuvo a Abraham fue el ángel de Jehová. Fue Cristo preencarnado. Entonces, Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué está enseñándole Dios a Abraham y qué nos está enseñando a nosotros? Que para poder ser justificados por la fe se necesita un sustituto. Alguien inocente, ¿sí? Que esté dispuesto a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Isaac le había preguntado a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí en el versículo 7. Y Abraham le había respondido, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y Dios provee un carnero, tal como la fe de Abraham lo había dicho anteriormente. Abraham ofrece este animal en holocausto en sustitución de Isaac. Dios está proveyendo un sustituto, un carnero que sería sacrificado en lugar de Isaac. Amén. Cuando pensemos en esto, mis hermanos, Dios proveerá. ¿Qué es lo que Dios iba a proveer? Un sustituto. El Cordero de Dios, ¿sí? Aquel que daría su vida por nosotros. Entonces no usamos esta frase para cualquier cosa, ¿sí? Estás buscando un trabajo, Dios proveerá un trabajo. O sea, no uses eso pensando en esto, porque no es a lo que se refiere. Dios ha prometido muchas cosas con respecto a nuestro bienestar físico. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas tus necesidades físicas yo me voy a encargar, cualquiera que sea. ¿Cuáles son mis necesidades? Un techo, vestido, comida para salud. Dios lo ha prometido. O sea, hay muchos otros pasajes que podemos usar para eso. Pero cuando pienses en este pasaje y digas, Dios proveerá, piensa en qué? En que el Señor fue fiel y Él proveyó un sustituto para que yo pudiera llegar a ¿qué? A salvación. Piensa en tu Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a encarnarse, vivir una vida perfecta, entregar su vida por tus pecados. Sin eso no tendríamos ninguna esperanza. Y gracias a Dios por eso, porque estamos aquí. Amén. Entonces, Dios proveerá ¿qué? Un sustituto. 2000 años después, mis hermanos, Juan el Bautista, respondiéndole a los fariseos, y vayan ahí sin perder el pasaje de Génesis, vayan a Juan 1, mis hermanos, por favor. Juan 1, vamos al versículo 26. Dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Se refiere aquí al Señor Jesucristo. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y leamos ahí mismo el versículo 29 y 30. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El Hijo de Dios, eterno, encarnado, que vino a vivir una vida perfecta. Y como el Cordero de Dios, fue llevado al matadero sin abrir su boca y entregó su vida por nosotros. Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando el ángel de Jehová detiene la mano de Abraham, ¿quién es? Cristo preencarnado, quien detiene la mano de Abraham, le estaba diciendo, no sacrifiques a tu hijo. Yo daré mi vida por él. Yo seré su sustituto. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Yo seré el sustituto por Isaac, por Abraham y por todos los que tengamos la fe de Abraham. Amén. La fe en el Hijo prometido, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo le detiene. Vemos la voluntad del Hijo, el deseo del Hijo, el amor del Hijo, porque por entregar su vida. No lo hagas, yo voy a dar mi vida por Él. Porque esa era la voluntad del Padre. Se nos dice algo más que después de esto hablaremos más adelante. Dice, ellos estaban sobre uno de los montes de la tierra de Moriah. Se nos dijo en el versículo 2. Según el segundo libro de Crónicas 3:1, este monte del sacrificio es donde después se construye el templo de Jerusalén. Se los leo. Segunda de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Aquí se nos dice que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Omán Jebuseo. Entonces Abraham toma a su hijo Isaac, va a Jerusalén, al monte Moriah, y es en el mismo lugar, en la misma zona, donde Dios mismo entregó a su hijo, a su amado, a su único, a quien ama, a Jesús. A Jesús. Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo a morir como un sustituto por todos los pecadores que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aquí te ruego que atiendas el Evangelio. O sea, te ruego que atiendas la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Todos necesitamos un sustituto. Todos. Si piensas salvarte por ti mismo, por tu propio esfuerzo, tienes que cumplir con todos los mandamientos perfectamente, no haber fallado en ninguno de ellos. ¿Y cuántos has fallado? ¿Cuántos he fallado? ¿Cuántos hemos fallado? Muchísimos. Todos necesitamos un sustituto. Y Dios ya envió a su sustituto. Ya lo envió. O sea, somos como unos mendigos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Extender la mano y recibir por la fe esa gracia inmerecida de Dios para nuestras vidas. Ten fe en el Señor Jesucristo. O sea, no es una casualidad que estés hoy aquí. Dios te está mostrando con su palabra, su bendito evangelio, para que creas en Él. Arrepiéntete ya de tus pecados. Sal ya de esas mentiras de este mundo. Te lo ruego. Arrepiéntete de todo eso. Y cree en el Señor Jesucristo. Solamente en Él y serás salvo. Salvo. Sí, o sea, la santa ira de Dios está sobre nosotros por nuestros pecados. Y para que su ira sea satisfecha, tiene que ser derramada sobre el pecador. Pero Cristo vino como un sustituto para su pueblo. Vino a dar su vida por su esposa, por su iglesia. Y la santa ira de Dios que estaba sobre nosotros, ya fue derramada sobre el Hijo, sobre el Cordero de Dios. Ya fue satisfecha. Esa es la justificación. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la condena por mis pecados fue sobre Él, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. En Cristo. Así es como el juez de toda la tierra justifica a un pecador. Así es como Él hace esa declaración legal de inocencia y golpea el martillo cuando ve a un pecador que ha puesto su fe en Cristo. Lo ve en Cristo. Ve en Él la obra perfecta de Cristo y ve en Él la muerte de Cristo. Estamos escondidos en Cristo, nos ve en Cristo. Por eso nos ha declarado inocentes, perdonados, justificados. Y no importa el pecado que yo haya cometido, no importa. No importa.
O sea, no hay pecado más grave que hayas cometido que Dios no te pueda perdonar. No hay. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. No importa lo grave que haya sido nuestro pecado. Él lo ha hecho. Entonces, gracias a Dios por su bendito Hijo Jesucristo. Juan 10, 17 al 18 dice el Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era la voluntad del Padre que el Hijo entregara su vida. Era la voluntad del Hijo entregar su vida. Y lo hizo. La evidencia, ¿verdad?, de que la ira de Dios quedó satisfecha es que Cristo resucitó. Esa es la evidencia. Cristo murió y resucitó. Y ahora todo pecador, independientemente de lo que haya cometido en su vida, puede ser justificado al poner su fe en Cristo. Entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya vemos toda la obra que hizo Dios para poder justificar a quien, a Abraham, y para poder justificarnos a todos nosotros. Por eso dice Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Habla en términos legales aquí. Dios es el que justifica. O sea, si el juez de toda la tierra ya nos declaró inocentes, ¿quién nos puede acusar y de qué? ¿Quién es el que condenará? Dice, si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Amén. Nadie. Entonces, Génesis 22, 14. Dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Leamos Génesis 22 del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Quién es? Cristo preencarnado. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí está la razón por la cual está confirmando el pacto a Abraham. ¿Qué le dice? Por cuanto obedeciste mi voz. Entonces el resultado de la prueba es que Dios afirma la fe de Abraham, lo hace que persevere en obediencia y confirma su pacto. Dios promete el pacto, ¿verdad? Jura el pacto, establece el pacto, confirma el pacto. Dios va a cumplirlo. Amén. Cabalmente. Pero aquí es el ángel de Jehová quien confirma el pacto. Cristo preencarnado es quien llama a Abraham desde el cielo para declararle la confirmación del pacto. Repite lo mismo que ya se le había dicho y le agrega algo más. Le dice, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y ya aprendimos, ¿verdad?, que en el pacto de Abraham hay un doble cumplimiento en todo, un doble cumplimiento. Gracias a Dios vimos el domingo pasado el cumplimiento en cuanto a ¿qué? A la descendencia. Todo tiene un doble cumplimiento y también este tiene un doble cumplimiento. Y lo veremos en el pacto mosaico. O sea, se refiere que los israelitas cuando lleguen a la tierra prometida, Dios va a entregar a todos sus enemigos en manos de ellos. Por eso dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y nosotros llegaremos a nuestra tierra prometida
una vez que Jesucristo haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera a los Corintios 15, 23 y 26. Estamos viendo este cumplimiento de tu descendencia, poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿no? La simiente prometida. Y está hablando de la glorificación de nuestros cuerpos, este pasaje, cuando el Señor venga por segunda vez, como ya hemos visto. Y dice, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo es la primer cosecha de una gran cosecha de resucitados que vendrá cuando Él venga por segunda vez. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida, cuando Él venga por segunda vez, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine. O sea, Él reina hoy. Cristo reina hoy. ¿Hasta cuándo va a reinar? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruido ese último enemigo? Cuando Él venga por segunda vez y glorifique nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué sigue? La gloria eterna. Amén. La gloria eterna. Pero estamos viendo de tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Todo será cumplido. Gracias a Dios. Entonces finalmente vemos que la base de la confirmación del pacto de Dios para con Abraham es la obediencia incondicional que en Abraham fue probada. Le dice el versículo Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y de la misma manera, por la obediencia incondicional del Hijo, pero esta obediencia perfecta, es así, sin ningún pecado, esa será la base para que todas las naciones de la tierra puedan ser bendecidas. Amén. Amén. Que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? A ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque por fe nos podemos ver en esas promesas gloriosas que le hiciste al Padre de la fe, a nuestro Padre Abraham, Señor, ya hace más de 4,000 años, Padre. Pero ahí estábamos nosotros, cuando prometiste que en su simiente, que vendría un hijo por medio del cual llegaría bendición, salvación a familias de toda lengua, tribu, pueblo y nación, Señor. Ahí estábamos ya nosotros, Padre. Gracias a Dios porque nos permites ver tu bendita historia redentora, Señor. Y nos permites ver que somos parte de esa historia, Padre. Gracias, Señor, porque cuando Abraham vio todas esas estrellas del cielo, ahí nos vio a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque esa fe de Abraham, él creyó que el hijo de la promesa, Isaac, sería resucitado. Es la misma fe que tenemos nosotros, pero porque ya lo vimos, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo ya resucitó, Padre. Gracias porque, como veremos, Señor, tú entregaste a todos los enemigos de tu pueblo del antiguo pacto en sus manos, Señor. Y de la misma forma, Señor, nuestro Señor Jesucristo pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies, Padre. Y gracias, Señor, porque por misericordia ya lo ha hecho con nosotros, Padre. Hubo un tiempo en que éramos tus enemigos, pero tu bendito evangelio, tu gracia, tu misericordia, Señor, nos derrotó, Padre. Y gracias, Señor, porque estamos de rodillas ante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy reina y vive para siempre, Padre. Gracias por la bendita promesa de que vienes pronto. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Mientras tanto, sigue perseverando nuestra fe, Señor. Quita nuestros ojos de este mundo caído. Ayúdanos a perseverar en santidad, en tu servicio, a llevar tu evangelio a otros, Padre.
a ser de buen testimonio, Señor. Ayúdanos a no ser tropiezo. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. En nombre de Cristo. Amén.